Ejercicio de trabajo y energía. Las dominadas son un ejercicio que se puede practicar para fortalecer los bíceps. En el caso de un varón de 75 kilogramos, este músculo puede ejercer una fuerza de aproximadamente 800 newtons cuando se contrae una distancia de 7,5 centímetros. ¿Cuánto trabajo pueden realizar los músculos del bíceps, uno en cada brazo, en una sola contracción? Compara esta cantidad de trabajo con la energía requerida para levantar 40 centímetros a una persona de 75 kilogramos al realizar una dominada. Considera que el bíceps es el único músculo que se activa al realizar una dominada. Para resolver el problema, escribimos primero masa de la persona igual a 75 kilogramos. Fuerza del músculo igual a 800 newtons. Y la contracción o deformación del músculo igual a 7,5 centímetros, que equivale a 0,075 metros. Para encontrar el trabajo de la fuerza muscular, vamos a modelar el músculo como un resorte y que debido a su contracción desplaza una masa. Por aquí tengo el resorte que modela el músculo, el cual se contrae, pero durante el proceso asumimos que la fuerza de contracción es una fuerza de magnitud constante que permite el desplazamiento de una masa, de este bloque, por ejemplo, una distancia X. Entonces, para determinar el trabajo realizado por este músculo, usamos la definición general del trabajo. Aquí voy a poner F sub M, indicando la fuerza muscular. De hecho, aquí en el resorte también lo voy a hacer. F sub M. Y este trabajo es igual a la magnitud de la fuerza muscular por el desplazamiento que coincide con la deformación del resorte o la contracción del músculo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, F sub M y X. Si analizamos cuidadosamente el ángulo entre estos dos vectores, entre estas dos flechas, como van en el mismo sentido, el ángulo θ es igual a 0 grados. Por lo tanto, en mi definición de trabajo, el coseno de 0 nos da 1. Y el trabajo de la fuerza muscular es simplemente F sub M por X. Ahora, como lo debemos calcular para los dos brazos, entonces el trabajo realizado por los brazos es W super B, que es 2 veces el trabajo realizado por un brazo, por la fuerza muscular como tal. Lo que hacemos ahora es reemplazar nuestros datos. Esto nos da 120 joules, que equivale a 1,20 por 10 a la 2 joules. Entonces, de esta forma determinamos el trabajo realizado por los brazos. Ahora, como una segunda parte, vamos a analizar el trabajo para levantar una persona de 75 kilogramos, levantarlo a una altura de 40 centímetros. Vamos a ilustrar el proceso de levantar la persona con su propia fuerza de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos el cuerpo modelado como un bloque que sube o se desplaza una altura h, que son los 40 centímetros, mediante esta fuerza que tengo acá hacia arriba de color azul. Pero esta fuerza tiene que vencer el peso de la persona. Cuando el cuerpo sube, entonces lo hace con una velocidad constante. Esto implica que el cuerpo o la persona está subiendo con una aceleración igual a cero.
Vamos a convertir esta altura que está en centímetros a metros, entonces nos da 0,4 metros. Adicionalmente agrego este eje Y para hacer un análisis dinámico de las fuerzas. Es decir, según el eje Y, la sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Pero como la persona está subiendo a velocidad constante, dicha aceleración es cero y concluimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues son estas dos, F y el peso. Teniendo en cuenta el sentido del eje, entonces F positivo y el peso negativo porque va en sentido contrario al eje Y. Entonces todo esto es igual a cero. Y concluimos también despejando la fuerza que es igual al peso. Entonces ya sabiendo la equivalencia de la fuerza F con el peso, vamos a determinar el trabajo utilizando la definición. W super F es igual a F, la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento es H, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el vector fuerza F y H. Como ambos van en el mismo sentido, van hacia arriba, el ángulo que hay entre ellos también vale cero. Entonces este coseno de 0 acá nos da 1 y nos quedamos que para determinar el trabajo de la fuerza F es simplemente multiplicar F por H. Reemplazamos nuestros datos, no olvidemos que F vale el peso antes de reemplazar. Entonces la masa de la persona es 75 kilogramos, la gravedad 9.8 metros por segundo a la 2 y el desplazamiento 0,4 metros. Calculamos y nos da que el trabajo realizado por la persona es aproximadamente 290 joules. Aquí hice un ajuste para que me quedaran solamente con dos cifras significativas. Esto es equivalente a 2,90 por 10 a la 2 joules. Entonces, de esta forma hemos llegado a la respuesta de la segunda parte de nuestro ejercicio. ¿Qué nos piden finalmente? Analizar o comparar los trabajos de solamente los músculos del bíceps con la fuerza total para poder levantar el cuerpo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner por acá como sección C y los voy a comparar mediante una relación, una división. Reemplazamos para cada caso según lo que obtuvimos en la primera y segunda parte del ejercicio. Aquí, por ejemplo, podemos cancelar las unidades y también podemos cancelar la potencia de 10 a la 2. Dividimos y esto nos da aproximadamente 2,4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajo realizado para levantar todo el cuerpo es 2,4 veces superior al trabajo realizado solamente por los brazos. Por lo tanto, la conclusión es que es necesario de otros músculos para poder levantar el cuerpo. Otros músculos distintos al de los brazos para lograr el desplazamiento o el levantamiento de 0,4 metros o 40 centímetros propuestos en el ejercicio. Y con esta conclusión hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto.